Hola a todos, en este video aprenderemos cómo funcionan algunos métodos de Express, qué tipo de rutas vamos a utilizar y la estructura general que tendrá nuestro proyecto. Lo primero que hay que hacer es definir qué tipo de estructura va a tener nuestro proyecto o qué tipo de arquitectura. Esto más que nada porque no estamos utilizando un framework como tal y si no escogemos una buena arquitectura desde el principio va a darnos problemas en el futuro. Nosotros le vamos a estar haciendo una aplicación, una API REST con una arquitectura basada en capas, donde tendremos la capa de presentación que serán los controllers, tendremos una capa de datos que serán las entidades y una capa lógica que serían los servicios. Este tipo de arquitectura es realmente común. Si conocen MVC es el equivalente a MVC, lo único que cambia son los nombres. Esto nos va a permitir tener una aplicación escalable a lo largo del tiempo. Dicho esto, vamos a empezar con la parte de las rutas y cómo funciona Express. En el video pasado hicimos esta ruta que sería Lola Mundo y hay que entender que tenemos múltiples métodos para esta función de Express, que serían estas de aquí. De igual forma nosotros podemos hacer uso de la función use y esta funciona de dos maneras. Tenemos app_use, el nombre de una ruta y le pasamos un router. Ahorita vamos a ver qué es esto del router. Y la segunda es app.use y le vamos a pasar una función como único parámetro. Cuando nosotros utilizamos app.use y una función como único parámetro, lo que vamos a obtener es algo similar a esto. Este es el flujo más o menos de cómo quedaría. Primero vamos a tener la petición del usuario, sin importar qué tipo de petición sea, esto va a llegar a Express y después vamos a tener todo este flujo. Vamos a tener todos los datos del usuario. La función, esta función se correspondería con este parámetro que le mandamos y dependiendo de qué es lo que haga esta función, ya sea que modifique los datos o que definitivamente mande una respuesta, por ejemplo, en el caso de las validaciones, que también lo podemos hacer y lo vamos a hacer en este tipo de función, eso nos daría una respuesta como tal. Entonces, directamente esta respuesta se la mandaríamos al usuario. Sin embargo, hay otros tipos de funciones que no van a tener una respuesta y lo único que van a hacer es manipular esa información que está mandando el usuario y van a mandar esos nuevos datos al resto de las funciones que nosotros estemos utilizando. Si se dan cuenta, esto actúa realmente como un middleware, pero no es tan así, no es simplemente un middleware. Tenemos muchas opciones dentro de este tipo de funciones, por lo que no considero correcto decir que simplemente es un middleware, sino que son más bien funciones que cambian el comportamiento de las peticiones que se hacen a través de Express. Lo siguiente que tenemos es cuando hacemos este uso, cuando ponemos app.use, el nombre de una ruta y le vamos a pasar un router. Y este router se puede considerar como una aplicación aislada, se puede considerar como mini aplicaciones en sí mismas que están aisladas del resto. Y cuando nosotros querramos utilizarlas tenemos que utilizar ahora sí Express, que sería el padre del router, para poder utilizarlas. Si se dan cuenta, en este diagrama tenemos varios routers. Tenemos app.use y vamos a ir a una ruta, le vamos a pasar un router y ese router va a tener todo esto, va a tener su propio conjunto de rutas. Como resultado nos va a dar aquí algo similar a esto. Vamos a tener ruta, que sería esto de acá arriba, y después internamente va a generar estas subrutas, es decir, tendríamos ruta, que es el padre, que sería hasta aquí, y después sub, que serían las que está generando el router. Pasa lo mismo acá, estamos diciéndole que el router va a generarme una ruta que sea ruta-3 y dentro del router estoy generando otras subrutas que sería sub, que para el método get, y sub para el método post, que serían justamente estas rutas las resultantes. De igual forma, el router puede aceptar sus propios middlewares o sus propias funciones. Y como les comento, esto es completamente aislado. El hecho de que nosotros utilicemos aquí una función no se va a reflejar acá dentro de esta. Estos routers están completamente separados el uno del otro. Muy bien, ya que hemos visto la teoría, vamos a pasar a la práctica. En este caso tenemos esta ruta Hola Mundo. Sin embargo, hay que separarla como terminaría nuestra aplicación. Vamos a poner API V1 y después pondríamos Products. Y aquí en lugar de Hola Mundo ponemos productos. Si nosotros probamos esto en el servidor, vamos a ver run dev, vamos a esta ruta y como ven aquí nos está mostrando el texto productos correctamente. Nuestra ruta funciona correctamente, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un montón y van a compartir este segmento de la URL? Aquí podemos tener otra cosa, acá tendremos otra cosa más y acá una cosa más, pero todas comparten un prefijo.
Es en esos casos cuando entre el router vamos a crearnos acá una nueva carpeta que se llame routes. Y dentro de esas rutas vamos a poner las de API v1. API v1. Y aquí vamos ahora sí a crear nuestro primer router. Vamos a poner const. Vamos a poner API v1. Igual a express router. Y como les comentaba, este router realmente es como una aplicación en sí misma. Es una mini aplicación que está completamente aislada del resto. Entonces nosotros podemos volver a empezar y volver a utilizar aquí el get. Vamos a decirle que vaya directamente a la raíz. Y aquí vamos a mostrar de nuevo el mismo texto que habíamos mostrado acá. Entonces voy a copiarme todo esto de aquí y lo voy a pegar aquí. Entonces ya podemos eliminar toda esta parte de acá. Y ahora en lugar de que sea un app.get vamos a poner un app.use. Y aquí vamos a ponerle API v1. No nos debemos olvidar de que hay que exportar esta constante. Entonces le voy a poner export const API v1 y ahora sí nos va a permitir acá hacer la importación. Correcto, vamos a validar que esto siga funcionando. Venimos al navegador y vemos que no me está mostrando esta parte. Y aquí es por mi propio router que aquí no pusimos products. Correcto, con esto ahora sí debería de funcionar y como ven me sigue mostrando productos. ¿Qué pasaría si tuviéramos igual de nuevo un montón de rutas y muchas de ellas fueran de productos, pero de repente ya no fueran productos, sino que fueran categorías? Entonces ya no tendría tanto sentido esto, tendríamos que hacer una nueva agrupación. De lo contrario podremos tener muchísimo código aquí que no es fácil de mantener. Y para eso lo que yo suelo hacer es agruparlo directamente en varias carpetas. En este caso primero voy a hacer una que se llame API v1 para agrupar aquí todas las rutas que tengan que ver con nuestra API en su versión 1. Y aquí dentro podremos meter este archivo y en lugar de llamarle API v1 vamos a llamarle directamente index. Vamos a cambiar aquí el nombre, le ponemos index, vamos a decir que sí y mi editor lo autoimportó. Entonces esto debería de seguir funcionando y ven que sigue funcionando. Sin embargo, como les comento, esto realmente no ha solucionado el problema que tenemos de raíz, sino que realmente lo único que hicimos fue crear una nueva carpeta. Entonces hay que crear un nuevo archivo, pero para agrupar todo lo que tenga que ver con productos. Vamos a poner aquí products.routes. Y ahora sí nos vamos a copiar todo esto que viene de API v1 y nos lo vamos a poner acá. Aquí en lugar de que se llame index le vamos a poner products. Y también asegúrense de cambiarle el nombre acá también. Pero esto nos abriría un nuevo problema porque aquí nada más estamos aislándolo. Estamos generando unas nuevas rutas para los productos y aquí ya no va a haber ninguna de estas de los productos en sí misma. Y entonces tendremos que venir hasta acá y ahora aquí ponerlo la parte de los productos. Para esto, con esto ya volvería a funcionar, quedaría de nuevo, nuevamente está funcionando igual. Pero a mí no me parece realmente lo ideal. Lo ideal sería que API v1, este index que está aquí, sea el encargado de gestionar toda esa lógica. Entonces aquí lo ideal sería que aquí pusiéramos API v1 como estaba anteriormente. Y aquí lo que voy a hacer es que también voy a generar este API v1. Lo vamos a volver a importar. Quitamos esto de acá. Y ahora sí, API v1 tiene todo el control de las rutas que tengan que ver con API/v1. Entonces, ¿cómo agregamos ahora los productos aquí? Bueno, eso también es muy sencillo. Vamos a agregar aquí API v1.use. Y aquí le vamos a pasar la ruta de los productos. Vamos a ponerle aquí products. Y vamos a poner aquí los productos. Con esto ya no vamos a necesitar ponerlos directamente aquí. Y vamos a probar que esto esté funcionando o que siga funcionando como antes. Y como ven, sigue funcionando correctamente. Solo que ahora tenemos más agrupaciones. Tenemos primero esta de aquí, que serían todas las rutas que tengan que ver con los productos. Y la segunda es todas las rutas que tengan que ver con API en su versión 1.
Esto puede parecer redundante, pero créanme que les va a salvar la vida. ¿Por qué? Porque aquí podemos poner un API V2 sin ningún problema y aquí poner otra nueva carpeta y tener archivos específicos para cada una de las cosas que tenga nuestra API. Muy bien, lo siguiente que quiero mostrarles es cómo quedarían algunos de los directorios. En este caso a mí me gusta tener un directorio que se llame app. Dentro de ese directorio ahora sí aquí poner los controladores. Y aquí vamos a crear el primer controlador. Vamos a ponerle products.controller. Y aquí vamos a exportar una clase, export class product controller, y vamos a poner un método que se llame index. Aquí esto que me está autocompletando es más o menos correcto, pero voy a quitar este next. Y lo único que voy a hacer aquí es res.send y aquí mandamos el hola mundo. Bueno, en este caso ponemos productos y con eso sería suficiente. Si se dan cuenta me está marcando un error y esto tiene que ver con el propio tipado de datos. Vamos a decirle que tome en lugar de las default, que tome directamente las variables de Express para que no nos dé ningún problema. También se puede quejar porque no estamos utilizando este rec y para esos casos lo que les recomiendo es que pongan un guión bajo y ya lo va a reconocer automáticamente TypeScript. Ahora, ¿cómo utilizamos este controller? Bueno, pues es bastante sencillo. Vamos a venir acá y vamos a hacer una nueva constante que se llame controller. Es igual a new product controller. Y aquí en lugar de pasarle esta función, vamos a hacer directamente controller.index y con eso ya no debería de quejarse. Y todo debería funcionar de la misma manera. Correcto, como ven funciona igual. Y ya quedó separada también esta parte de la presentación. Esto todavía nos falta cambiarlo, vamos a hacer muchas otras cosas con Express. Pero la lógica de que los controladores sean los que presenten la información se va a mantener. Así que esos controladores siempre van a ser más o menos iguales. Entonces eso no va a cambiar. Y lo único que sí va a cambiar es cómo estamos llamando esta parte de la instancia, pero por lo demás va a quedarse prácticamente igual. Y bueno, con esto hemos aprendido cómo hacer nuestras rutas en Express, qué tipo de ruta hay. En este caso todavía no hemos utilizado la de los middlewares, pero ya estamos utilizando este use, ya estamos creando nuestro propio router y también seguimos utilizando las mismas rutas de siempre, como en este caso products.get. Estamos pasándole directamente el path. De igual forma ya también vimos más o menos cómo va a ir quedando nuestra estructura. Si se dan cuenta está bastante bien estructurado y esto nos va a ayudar a tener una aplicación que sea muy fácil de mantener, que además sea escalable con el tiempo. Y bueno, eso sería todo por el video, nos vemos en el siguiente.